Luis Emilio Recabarren, yo entro llevando un poco. No es el padre, obviamente, del movimiento obrero chileno. Es mucho más que eso. Mucho más que eso. Yo diría que son esos genios que produce la clase obrera en determinado tiempo y al cual solamente nos queda sacarnos el sombrero, que tienen ciertas características particulares. Una de ellas es que son adelantados a su época. En segundo lugar, por lo tanto, como corolario de aquello, son incomprendidos en aquel momento específico, ¿no? Y en tercer lugar, son sumamente humildes, ¿no? Sumamente humildes, ¿ya? No tienen una real magnitud de la trascendencia que puedan tener. Y eso explica un poco la forma en cómo terminó la vida de Luis Emilio Recabarren. Yo diría que uno de los elementos importantes para determinar, o para comenzar, perdón, es viendo, no sé si las características, pero las definiciones que tenía Luis Emilio Recabarren. En primer lugar, era un revolucionario. En segundo lugar, su método de análisis era marxista. En tercer lugar, por ser revolucionario, era anticapitalista y estaba a favor de la construcción, de la destrucción de la sociedad capitalista, en el buen sentido de la palabra, y por la construcción de una nueva sociedad, el socialismo, en términos concretos. En un intercambio que tuvo con un dirigente anarquista, Alejandro Escobar, y Carballo, que se ponía, Recabarren, perdón, está muy encima, ya. En un intercambio de opiniones que tuvo con Alejandro Escobar, un distinguido dirigente anarquista de aquella época, que le preguntaba, dígame usted, don Luis Emilio Recabarren, ¿qué cosa es? Él se definió con dos palabras: soy un socialista revolucionario. Socialista revolucionario. Y eso es lo que era en términos ideológicos Luis Emilio Recabarren, que de manera increíble, no es increíble, utilicé mal la palabra, ¿ya? Es la misma definición con la cual se definía, ¿ya?, Salvador Allende. Ahora, Luis Emilio Recabarren nace en 1876, ingresa a muy corta edad a militar en el Partido Demócrata o Democrático. Por lo tanto, la mayor parte de su vida es militante del Partido Democrático, al menos hasta el año 1912, año en que rompe. Hay mucho mito con relación a Luis Emilio Recabarren. Una de las cosas, sobre todo quienes hemos vivido en Santiago, allá se tiene muchas veces la opinión como que Recabarren es del norte, o que vivió mucho tiempo en el norte. Y la verdad es que vivió muy poco, ¿no? Y los momentos en que vivió, lo hizo aquí en Sotomayor, esquina de Barros Arana, ¿no? En la parte de atrás de la casa de un señor ecuatoriano, en la esquina, casa que se quemó después, que le permitió vivir a él con su compañera Teresa Flores, y que pudiera allí instalar una imprenta que era de la sociedad peruana, ¿no?, que había sido destruida por las ligas patrióticas. Entonces Recabarren, con su grupo al interior del Partido Democrático, compró aquella imprenta destruida, le repusieron las partes y la pudieron hacer funcionar de nuevo. Y allí comenzó a sacar sus diarios. Un factor de importancia para determinar todo lo que él desarrolló es ubicarnos en el tiempo histórico que vivió. Aunque todos sabemos que la historia no es neutra ni es objetiva, ¿no? Es construida generalmente de acuerdo a los intereses ideológicos que tiene cada cual. Recabarren, si ustedes se dan cuenta, su mayor actividad política la tuvo entre 1890 y 1924.
si podemos extendernos al área mundial y en términos de la organización de la producción y del trabajo, es la época en donde el sistema taylorista se está imponiendo, ¿no? Hay un gran cambio en la organización de la producción y en la organización del trabajo. Este cambio, ¿no es cierto?, tiene una gran incidencia en las relaciones al interior de la producción. Comienza a desarrollarse de otra forma la industria. Al mismo tiempo, en términos de lo que son las clases dominantes en el plano mundial, el capital bancario y el capital industrial comienzan a fusionarse y dan pie, o se construye lo que todo hoy día conocemos como el capital financiero. La construcción o el desarrollo y la autonomía del capital financiero, ¿ya?, genera una gran incidencia al interior de las relaciones sociales productivas. Los modelos que no han desarrollado una industria muy avanzada tienen problemas para que el capital financiero pueda desarrollarse al interior de sus sociedades. Genera la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Recabarren, un militante del Partido Demócrata, un trabajador que tiene conciencia que el cambio de sociedad solamente se puede dar a través de la organización de la clase a la cual él pertenece, se transforma en un activista. En una época en donde no existían los sindicatos. Y el único prospecto sindicato que existía en América Latina eran las sociedades mancomunales, construidas por los lancheros de Iquique, principalmente, ¿no? Estos lancheros de Iquique desarrollaron las primeras grandes huelgas que existieron en América Latina. Sin embargo, muy pronto se dieron cuenta que el tema del poder de la sociedad, el poder político del Estado, era un tema que tenían que abordar. Por lo tanto, construyeron un partido político que participó en las elecciones, que se llamó Partido Mancomunal. Si nosotros queremos ser rigurosos con la historia, las sociedades mancomunales fueron los primeros sindicatos, por decirlo así, que se hicieron en Latinoamérica y obviamente en Chile. En segundo lugar, fueron una construcción netamente local, regional y después nacional, porque hubo mancomunales desde Tarapacá a Magallanes. Pero al mismo tiempo tenemos que dejar en claro de que la actividad social por parte de los trabajadores de aquella época se vio obligada a desplazarse al tema político. Por lo tanto, la construcción del partido mancomunal, podríamos decirlo así en términos históricos, es el primer partido de izquierda que existió en Chile y uno de los primeros partidos de izquierda. ¿Por qué podríamos decir partido de izquierda? Porque el concepto de izquierda proviene de la Revolución Francesa, como todos sabemos, ¿ya? Porque de una u otra forma en sus postulados planteaba la construcción del socialismo, planteaba como la superación del capitalismo. El partido mancomunal, fundado en 1903. Recabarren decide trasladarse desde el sur al norte, específicamente a Tocopilla primero y después a Iquique, pensando precisamente en que este movimiento mancomunal puede ser el germen de un bloque transformador de la sociedad. Y se viene a Tocopilla, es funcionario de la mancomunal, funda el diario Tocopillano, se traslada después a Antofagasta, en 1906 tiene participación en lo que fueron los sucesos de la Plaza Colón de Antofagasta, por aquello es enjuiciado. Recabarren se traslada a Argentina para no caer preso, por decirlo así, ¿ya? Por lo tanto, en 1907, cuando es la gran huelga de diciembre, aquí en Iquique, Recabarren está en Argentina. Ahora, ¿qué es lo importante de todos estos aspectos? Y es lo siguiente, que las transformaciones existentes en la sociedad chilena y en la organización del trabajo principalmente hacían sumamente complicada la construcción de los sindicatos.
en términos muy parecidos a lo que existe hoy día. Hoy día las transformaciones existentes a nivel del modelo capitalista, específicamente en su versión neoliberal, complican mucho la construcción de sindicatos. Gracias, por decirlo así, el genio de Recabarren estuvo en que pudo resolver aquellos elementos, tomando la experiencia de las mancomunales. ¿Cómo se dio aquello? La organización ferroviaria, después de una gran huelga que hubo, ya decidió fundar una gran federación obrera. Recabarren, con sus grupos, deciden integrar la gran federación obrera y transforma aquella gran federación obrera en un instrumento social y político de importancia. Ya había fundado en 1912 en Iquique el Partido Obrero Socialista. Entonces él desarrolla en ambas líneas, en la línea política y en la línea social, la construcción de un gran bloque político por los cambios en la sociedad. Sin embargo, se da cuenta de que aquello no basta. Por lo tanto, su actividad político-social tiene que extenderla, porque se encontraba con problemas que eran desde lo cotidiano hasta problemas estructurales sumamente complicados. El primero dentro de los primeros estaba el analfabetismo. La mayoría de la población o de la clase trabajadora era analfabeta, generalmente migrantes del campo a las grandes ciudades o los grandes centros industriales. En segundo lugar estaba el problema del alcoholismo, que era sumamente complicado en aquella época. Por otro lado estaba el problema de la inexistencia de teoría política para el gran objetivo transformador que planteaba Recabarren. No existía antecedente antes de Recabarren de teóricos políticos que estuvieran a favor de las transformaciones sociales en el país. Algunos que pudieron existir, ¿no?, como Arcos o Bilbao en determinado momento, no ubicaban una estrategia de transformación estructural. Por lo tanto, es Recabarren quien construye aquella estrategia. Y para aquello tuvo que desarrollar una gran labor creativa. Y allí, y dentro de esa gran labor creativa que se vio obligado a desarrollar, se inscribe esta versión de dramaturgo. Pero es solo una de las partes, ¿no?, sumamente importante. Recabarren además tiene que desarrollar teoría política, tiene que desarrollar teoría filosófica, tiene que desarrollar estrategias, tiene que construir programas. Él construyó el programa de la futura República Socialista en Chile. O sea, vale decir, tuvo que echar las bases de lo que sería todo un movimiento de transformación que tuvo el país en el siglo XX. La importancia que puede tener hoy día la obra de Recabarren desde el punto de vista de la actividad teatral es que está inserta precisamente en esta gran elaboración de teoría de la transformación, constitutiva o base constitutiva para un gran bloque de transformación, que sin embargo, mientras vivió Recabarren, tuvo problemas para configurarse, y desde su perspectiva aquello estaba planteado en un plazo muy largo. Ello fue uno de los elementos que influyó, ¿no es cierto?, en su actitud depresiva en determinado momento. La construcción de aquello que planteó Recabarren, y como hereditaria de aquello que elaboró, recién se comienza a dar el año 1952, cuando Salvador Allende construye el Frente del Pueblo, porque especifica una teoría política netamente nacional. Recabarren tuvo problemas inclusive con miembros de su propia organización política cuando expresaba la necesidad de construir un proyecto socialista de acuerdo a las características nacionales. Se le acusó en determinado momento de ser excesivamente parlamentarista. Se le acusó en determinado momento de ir excesivamente por la legalidad. ¿Bien? En un momento en que la crisis del sistema capitalista caminaba a la gran eclosión de 1929,
Por lo tanto, se planteaba por distintas organizaciones de izquierda a nivel internacional la necesidad de agudizar, por decirlo así, las contradicciones. Aquello, obviamente, entraba un poco en contradicción con lo que era el proyecto de Recabarren. Sin embargo, con el tiempo, y aquí yo es porque planteo la genialidad, sin embargo, con el tiempo, aquello que en términos teóricos elaboró Recabarren fue la base para la sustentación de lo que fue la vía chilena al socialismo. Eso podría ser. Primero, para hablar sobre Luis Emilio Recabarren, hoy es hablar de un todo. Fue un visionario que tuvo la acertada idea de articular la producción de conocimiento y el arte en la perspectiva del socialismo chileno, entregando a través de sus expresiones teatrales no solo entretención, sino que además conciencia y cultura, reflejando la realidad social a través de los ojos y angustia de los trabajadores, utilizando también el teatro como una herramienta de educación y formación política para los trabajadores y trabajadoras, que en la época en su mayoría eran analfabetos, como bien dijo el profesor Luis, privados de la educación formal por su condición simplemente de obreros. Recabarren fue capaz también de romper con la hegemonía cultural existente en la relación clase-cultura, de la cual se encontraba privada la clase trabajadora, en correlato con la actualidad, donde la producción de cultura se encuentra a cargo de medios de comunicación privados con fuertes intereses de clase, marginando a la clase trabajadora de esta misma producción de conocimiento. Además, dentro de la misma esfera del teatro popular, cabe destacar el aporte del rol femenino, ya que no solo fueron parte del elenco de las obras teatrales, sino también de la lucha obrera, quienes con una doble represión sobre sus cuerpos fueron capaces de sobreponerse a la hegemonía de la época y estar codo a codo junto a los obreros pampinos, haciendo presión para las mejoras de su calidad de vida. Recabarren, o Don Reca, quien siempre alentó la emancipación femenina como parte fundamental de la transformación social, junto a su compañera Teresa Flores, jugaron un papel importante en la creación de los centros femeninos denominados Centros de Mujeres Libres Pensadores, primeras organizaciones de mujeres formadas en Iquique, Antofagasta y principales oficinas salitreras del norte. A través de sus libros, obras y documentos, pudo entregar y facilitar el conocimiento y su producción como fuente de liberación a la clase trabajadora, acercando las ciencias a quienes no se les estaba permitido. Con una marcada visión clasista, mostró a los trabajadores quiénes eran explotadores y quiénes eran los explotados, quién producía la riqueza y quién se las apropiaba. Es por eso que nosotros, como Centro de Estudios, inspirado en el legado de Luis Emilio Recabarren, reparamos en la necesidad de comenzar a producir conocimiento de acuerdo al contexto donde nos desenvolvemos, desde abajo, desde los oprimidos con visión de clase, en igualdad de condiciones mujeres y hombres, desmitificando el carácter neutro de las ciencias, que cuestione el actual modelo imperante en la sociedad basada en la producción sobre la marginación como una imposición. Al igual que en la actualidad, donde el conocimiento es producido por la élite para la élite, ya sea desde los centros de estudios privados y desde las universidades, y con un marcado objetivo de dominación articulado desde el capital, fue capaz de desarrollar el conocimiento y su producción como herramienta de liberación para los trabajadores y trabajadoras. Para ello, y a modo de homenaje por parte de nuestro centro de estudios, a Don Díaz, amigo y compañero de lucha de Recabarren, es que nació asimismo la revista científica La Mancomunal, escrita desde los trabajadores, estudiantes y pobladores, con los mismos fines que persiguió. En su nombre y memoria y con orgullo de clase es que homenajeamos con nuestras acciones a Luis Emilio Recabarren y agradecemos como centro de estudios que se siga repensando y reescribiendo sobre su persona y pensamiento político, muy importante para el movimiento social y sindical chileno. Muchas gracias. Los panfletos del pueblo, o la perseverante narrativa de la memoria de Iván Vera Pinto. Para tomar la palabra y hablar de las gratas impresiones que me ocasiona el lanzamiento del libro, el nuevo libro del profesor, trataré de hablar según mis recuerdos, que es el modo en que uno conversa las ideas y las cosas con la intención de intercambiar apreciaciones, siempre constructivo. Más que brindar certezas,
Cada libro viene a interrogarnos sobre nosotros mismos, exige la familiarización con la lectura, un diálogo que será coloquial en la medida que interlocutores presentes compartan un elemento común que puede ser, sin duda, la clase, ¿no? Es justamente de clase social, de lo que nos habla Luis Emilio. Si no fuera hoy el concepto de clase social y la reflexión que motiva en nosotros lo que nos invita a venir aquí hoy y dialogar, que sea pues el teatro. Cómodos en las tablas, autor y protagonista de esta ceremonia, nos dicen algunas verdades representadas en el escenario complejo de la sociedad contemporánea, digno de la clase obrera salitrera y del inquieto, expectante, aunque a veces paranoide, pero bondadoso pueblo actual. Ciudadanos, trabajadoras y trabajadores, sindicalizados o no, agrupaciones culturales, juntas de vecinos, humanos todos, sociales todos, todos un colectivo, un grupo humano que viene hoy a conversar sobre periodismo, memoria, clase, teatro y política. Colectivo extraviado en la simbología hedonista del neuromarketing individual, que ignora nuestra calidad de ciudadanos y nos etiqueta como consumidores. Y es que Luis Emilio Recabarren significó todo eso que cuando es compartido es esperanza, identidad, es construcción social, es reciprocidad. El profesor Vera Pinto nos tiene acostumbrados a reflexiones profundas sobre la pertinencia del arte teatral como un instrumento de crecimiento espiritual colectivo, un medio en la persecución constante de fines no materiales, no individuales, no egoístas. Y me detengo aquí, porque también es necesario reconocer públicamente sus generosos esfuerzos, los del profesor Vera Pinto, esfuerzos personales por autoeditar textos que heredarán nuestros hijos e hijas, que les ayudarán a descifrar ese pasado siempre presente, ese olvido que debemos procurar mantener lleno de memoria como una obligación para las nuevas generaciones. ¿Qué lejanos estamos hoy de esas redacciones en Tocopilla que comunicaban reciprocidad y llamaban a organizar los derechos fundamentales de la clase obrera? El panfleto pobre que acompañaba los escasos momentos de ocio del Pampino. Imagino esos ensayos de teatro a media tarde cuando el viento ya desaloja los últimos retazos de calor de Tarapacá. ¿Cómo influyeron esas lecturas en los sueños y anhelos de trabajadores explotados y mal alimentados? Cuando no había una esperanza, Recabarren la sembró con imprenta. ¿Acaso la primera pregunta que debemos hacernos es qué pasa hoy con la fuerza de las injusticias sin olvido, con las causas justas que no mueren, a pesar de convalecer bajo la bota despiadada, en menor medida militar, hoy constitucional, jurisdiccional, cultural, inmisericordia con quienes tienen poco o no tienen? Hoy en día, la institucionalidad chilena parece un cerrojo en la puerta de las transformaciones que exige la mayoría, y los defensores del modelo reparten sus panfletos ricos por doquier, los imprimen en papel couché y lo entregan en hermosas ceremonias oficiales. Los panfletos ricos son bien pensados y diseñados con suculentas cifras de crecimiento y actividad económica, vociferados con elegancia y pomposidad, en un lenguaje indescifrable, cuya exactitud técnica tiene más bien por objetivo excluir del debate a esos inexpertos que opinan de un sistema diseñado para ellos, pero donde solo deben competir por el dinero y gastar, no opinar, mucho menos analizar. Es analizar, dialogar y opinar lo que continuaremos haciendo, porque así se van estrechando relaciones sociales, articulando redes, iluminando sectores oscuros de las relaciones económicas y políticas, debatiendo, intercambiando experiencias, no sistematizadas en estadísticas, no representadas en la publicidad, omitidas en las noticias. Así, y no de otra manera, superaremos las distancias que nos separan de nuestros vecinos y compañeros de trabajo. Así, podemos llegar a plantear responsablemente una reestructura de las relaciones contractuales entre el Estado y las personas. ¿Qué diría hoy el panfleto pobre de Recabarren de los cientos de miles de millones de pesos en elusión de impuestos de las grandes fortunas con las empresas zombies y sus papagayos que cantan a la libertad y los derechos humanos? ¿Cuál sería el titular del periódico El Grito Popular a propósito del desfalco de decenas de miles de millones en el ejército, del fraude de carabineros,
las pensiones de invalidez de segunda clase para funcionarios de las Fuerzas Armadas que participaron de crímenes de lesa humanidad y las miserables pensiones para el 90% de los trabajadores y trabajadoras de Chile? ¿Cuál la temática del próximo conversatorio con don Luis Emilio al aire libre en Plaza Prat o Plaza Conde? Tal vez la precariedad laboral de los trabajadores a honorarios, quizás la impotencia de nuestros jóvenes endeudados por el CAE, el cáncer en Antofagasta, la contaminación en Quintero y Puchuncaví, los despidos por cambio de gobierno. Aún toda esa maquinaria propagandística y el abandono del fomento cultural por parte del Estado y el reemplazo de la noticia informativa por especiales de farándula, sobrevive la voluntad y la decisión de documentar el testimonio fascinante de un comunicador con todas sus letras, de despertarlo de su letargo omnipresente y traerlo a exponer sus tesis socialistas, aquí, donde hemos perdido la capacidad de asombro ante la injusticia, donde cuesta tanto entendernos y comunicarnos sin intermediarios. La cultura y la política, la economía y las emociones son terreno necesario de vitales conversaciones, terreno fértil y siempre materia de controversias. Es allí donde ataca la posverdad, allí donde la reflexión, el análisis y el diálogo de los asuntos sociales han sido abandonados, viene a propagarse bruta, simplista, prejuiciosa y estereotipada la ignorancia. En el preciso momento que dejamos de preocuparnos por la comunicación con nuestros muertos y nuestros hijos, aparecen esas lecturas unidimensionales e intolerantes que se sostienen en discursos interesados en desmemoriar. Miente, que algo queda. Podría ser el mismo principio dinamizador de las relaciones sociales hoy, en la ausencia casi total de una narrativa alternativa al predominio del individualismo posesivo por sobre el sujeto de derecho colectivo, y si se prefiere de los intereses de las instituciones financieras por sobre la calidad de vida del trabajador, o como dijera un alcalde, interesa más la salud de la economía que la de las personas, a propósito de los dichos del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, cuando declaró que de rebajar el IVA al libro la gente iría a pedir además que le rebajen el precio de los medicamentos. ¿Qué decir de los bingos para financiar arreglos en establecimientos educacionales? O el llamado ministro de Economía a invertir fuera del país, a pesar de los índices de cesantía que estas últimas semanas han ido creciendo. El esfuerzo por reconocerlos en la historia de una región, como vernos con una clase obrera que tuvo en Recabarren un digno exponente, dialogar con él hoy, gracias al profesor Iván Verapinto, se agradece profundamente. El panfleto pobre del Norte Grande vuelve a circular hoy en las postimerías actualizadas del proletario Recabarren. Hoy nos vuelve a hablar Luis Emilio y el profesor nos interroga, con la perseverancia noble del que no desea dejar morir la memoria, el análisis y el diálogo y el reencuentro social. Nos invita a festejar la extinción de las distancias humanas. ¿Acaso también nos emplaza a seguir adelante hacia el despertar de los trabajadores? Ayer se cumplieron 45 años del inicio de la dictadura más reciente. En Chile ha habido más de 20 masacres obreras por mantener el orden y la estabilidad. Estabilidad que tanto aprecian los macroeconomistas para persuadirnos que es el camino al progreso. Algún día seremos un país desarrollado y superaremos la pobreza con trabajo y estabilidad, nos aseguran. Pero ese desarrollo no llega y se aleja como el horizonte cada vez que damos un paso institucional que supuestamente lo persigue. Recientemente se aprobó el Estatuto Laboral Juvenil que precariza las relaciones laborales, principalmente para quienes están en edad de estudiar, donde el empleador no tiene obligación de pagarle indemnización al terminar su contrato. Puede pactar su jornada diaria dividida en 3 turnos, sin fueros sindicales, sin maternales y ahorrándose las cotizaciones de salud, entre otras. Hace tiempo atrás se aprobó una reforma laboral que debilitó aún más la capacidad de negociación de los trabajadores al establecer los denominados servicios mínimos. Como contraparte, la última polémica que enfrenta la actual administración política del Estado refiere a la compra de acciones por parte del presidente de la República, haciendo uso de información privilegiada. Así, como todos recordarán los famosos casos Pente y SQM, donde los principales inculpados fueron sentenciados a clases de ética y sustituía la pena ya irrisoria, reclusión domiciliaria nocturna, por firma quincenal. A modo de ejemplo, en Estados Unidos el delito de uso de información privilegiada tiene una prescripción de 20 años. En Chile, el delito de fraude al fisco prescribe a los 5 años, y el de falsificación de instrumento público a los 10, tiempo después de que no pueden ser perseguidos. Con esto termino. Podríamos continuar enumerando casos y hechos del todo injustos, dolores guardados, futuros anhelados, pero este espacio no es para quejarnos, sino para preguntarnos, interrogarnos, pensarnos, asumirnos y proyectarnos.
Agradezco al profesor y ustedes presentes la oportunidad de reflexionar aspectos de la realidad que a veces se encuentran ensombrecidos por el destello luminoso de la estética discursiva de decir lo correcto, o la evasión social que promueve las recetas de cocina al mediodía y los bailes cahuinescos de los matinales. Arrojar luz sobre áreas omitidas, traerlas al escenario de la contingencia por puro gusto, por la sola curiosidad de saber qué pasa cuando nos miramos al espejo, o cuando caminamos y miramos las huellas y cicatrices que dejamos atrás cuando avanzamos. Hoy es un día de aquellos en que los trabajadores y trabajadoras podemos sentarnos en una mesa que se agranda, porque asumida la realidad, reconocida la historia y ventilados nuestros sueños, no hay nada que pueda detener la recuperación colectiva de nuestros derechos. No hay nada que pueda detener la materialización de condiciones que sean dignas para quienes día a día aportan con su humanidad para que este sea un mejor país para nuestros hijos e hijas. Advertir la estrecha relación entre cultura, política y sindicalismo nos permitirá darnos cuenta que los trabajadores tenemos mucho más que decir, y espero continuar aprendiendo en reuniones como esta, que nos inviten a dialogar, analizar y describir nuestra cultura, nuestra política, nuestro sindicalismo y nuestra sociedad, y sobre todo, vivirla. Eso. Muchas gracias.